Buenos días, en esta presentación explicaremos la práctica 7 de nuestro curso de instrumentación y control, llamada amplificador de instrumentación con señal electromiográfica, con el profesor Telles Barrera Juan Carlos. Realizada por los integrantes del equipo, Trejo Reyes Adriana Vanessa, Montalbán Rojas Josué, y Moreno Hernández Carlos, del grupo 5CM2. El objetivo principal de esta práctica es detectar la actividad muscular con un amplificador de instrumentación y que se genere una señal para activar un circuito de modulación de ancho de pulso, o PWM, que son las siglas de Pulse Width Modulation, modulación por ancho de pulso en español, y que podemos ver su circuito en esta diapositiva que lo usamos también en esta práctica pasada. Este es el primer circuito que realizamos para esta práctica, donde necesitamos hacer que la señal pase por etapas para que en dado caso de que llegue a haber un offset, este no se amplifique de igual manera. A continuación tenemos en la primera etapa el amplificador de instrumentación que amplifica la señal del músculo 10 veces. Después, en la etapa del amplificador no inversor, se amplifica la señal 200 veces antes de pasar a la penúltima etapa antes de que se pase la señal al PWM. En esta señal donde se detecta la envolvente, primero se rectifica la señal con el diodo 1N4148, luego pasa por un filtro pasabajas que carga el capacitor y solo obtendrá la señal a la cual se le detectará la envolvente gracias a la resistencia de 470 kΩ para que cuando la señal baje o el capacitor se descargue. En general, todo el funcionamiento del circuito lo podemos resumir en que para activar el modulador de ancho de pulso necesitamos elevar el voltaje de entrada en un comparador dependiendo del voltaje que se le aplique. Este voltaje se obtendrá del amplificador de instrumentación, que toma la señal del músculo con ayuda de electrodos, uno para tierra y otros 2 electrodos más. Esta señal es parecida al ruido, la cual se rectifica y se le toma la envolvente. Ese nivel de voltaje es el que hará que el motor comience a funcionar. Mientras más alto sea el nivel de voltaje, se aplicará una señal modulada en ancho al motor para que comience a moverse en función del esfuerzo que se haga, y mientras mayor sea la actividad muscular, mayor será la velocidad del motor. En este video vemos el funcionamiento práctico del primer circuito, donde vemos cómo comienza a activarse el motor dependiendo de la cantidad de esfuerzo que se hace en el músculo que manda la señal electromiográfica, que en este caso fue el bíceps. Sin embargo, podríamos aplicarlo a cualquier otro músculo de nuestro cuerpo. En este otro circuito de control de velocidad del ancho de pulso, se le agregó la salida del amplificador electromiográfico a un amplificador como comparador, y este otro módulo nos genera una señal triangular, o en dado caso se puede sustituir con un generador de funciones, y se le conecta la salida del amplificador comparador a un L239D, que es un integrado de controlador de motor, utilizado para controlar motores de corriente continua y motores paso a paso, que puede manejar hasta 2 motores de corriente continua, permitiendo control independiente de velocidad y dirección. En nuestro caso conectamos un motor de 5 volts, que se activaba si la salida del amplificador electromiográfico era mayor que la señal que se metió a la entrada inversora del comparador. Como conclusión de esta práctica, pudimos comprobar que con la actividad muscular, o la señal electromiográfica, podemos amplificarla para después detectar la envolvente, usarla como voltaje de referencia, y aplicar un PWM que haga funcionar el motor tomando en cuenta la magnitud del esfuerzo, y poder hacer un movimiento gradual en el motor, en el caso del primer circuito, y para el segundo circuito comparamos 2 señales para poder hacer girar un motor dependiendo de la señal electromiográfica que obtuvimos al aumentar la actividad muscular. En esta última diapositiva mostramos el funcionamiento del circuito 2 de nuestra práctica, y esperamos haya sido de su agrado. Que tengan un muy buen día. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Lo que puse aquí, por eso ustedes, como ya les dije, este es su convertidor analógico digital. Por lo tanto, esta rampa, ustedes pueden establecer el nivel máximo. Esto sería el voltaje máximo.